Saludos, viajero. Como te comenté la anterior noche, es muy probable que esta tengas que tomar una decisión. Te aseguro que después de mi historia comprenderás que el tesoro que habíamos encontrado, las pistas que habíamos logrado, no eran para nada lo que esperábamos. Entiendo que eres un aventurero libre, que te gusta prestar tu espada a quien lo necesite. Pero también entiendo que eres un aventurero curioso. Y de seguro, esto rompe cualquier límite que tu imaginación pueda haber pensado. Nos aproximamos a la puerta con cuidado. Viento preparó sus cimitarras y yo preparé mi arco. Estábamos seguros que muy cerca de nosotros estaba nuestro enemigo. Y sin duda alguna también yo comencé a sentir un pequeño picazón antes desconocido. Una necesidad de vengar a los amigos caídos. De ponerle fin a la maldad de aquel hombre que con un solo chasqueo de sus dedos, con una orden simple, había acabado con la vida de varios de mis compañeros. El pasillo tras la puerta era igual o más que oscuro que el templo. Era ciertamente siniestro y parecía guardar algún extraño peligro, desconocido incluso para mi compañera y puesto ahí para proteger lo que sea que su maestro pretendía proteger. Era obvio que aquel secreto quería ser guardado. Si no, no habría habido un primer guardián en la figura de un antiguo dios. El silencio era solo interrumpido por pasos lejanos, sin duda de nuestros enemigos, y por susurros que parecían venir literalmente de cualquier sitio. Ese sitio, ese espacio, me ponía los pelos de punta. Repentinamente de la nada saltaron dos sombras a atacarnos. Yo creía extintas aquellas criaturas, y sin embargo las estaba viendo ahí frente a mí. Aquellos esbirros de un ejército que Savage había desatado sobre el mundo hace ya demasiado tiempo, otra vez cobraban vida, saltaban de la historia y nos enfrentaban para proteger el tesoro que el demonio custodiaba. Pensé mi arco y lancé flechas contra las criaturas, pero las flechas las traspasaron como si fuera un simple soplo de aire. Las cimitarras de mi compañera tampoco hacían demasiado. Aunque por segundos parecía que el viento que las rodeaba podía dispersarlas, no ocurría tal cosa. Por si fuera poco, la oscuridad de aquel lugar crecía con instantes. Al parecer estas sombras se alimentaban de la poca luz que nos rodeaba e incrementaban su fuerza. Sus garras y puños dañaban nuestro cuerpo y no tardé en comenzar a sangrar. Mi compañera, que parecía hecha de un sutil material como el de las mismas sombras, también se vio afectada. Poco a poco su tez se fue oscureciendo, como contaminándose con aquella sustancia incorpórea de la que estaban conformados nuestros enemigos. Llevado por un instinto de protección, me detuve delante de mi compañera y me preparé para protegerla, sin saber muy bien qué podía hacer contra aquellas criaturas que ella misma no había podido detener. Sin embargo, noté que las dos sombras se paraban, revoloteaban alrededor de nosotros sin definir si atacar por completo. Habíamos retrocedido hacia un área que parecía contenerlas de alguna manera y extrañado miré a mi alrededor. Cercano a nosotros existían algunas lámparas de hierro forjado. Pedazos grandes de ellas les faltaban de una manera muy evidente y vino a mi cabeza la imagen de Nia y sus esbirros tomándolas como mazos de espadas para enfrentar a las criaturas que nos rodeaban. Evidentemente así habían llegado a pasar ellos por este obstáculo. Sin embargo, yo no era tan diestro con las armas y mi compañera seguía siendo una carga, al menos en este momento, con las heridas que presentaba. Las vi con cuidado y noté que tenían ciertos ornamentos que podrían servirme. Recosté a viento en una piedra cercana. Las criaturas nos rodeaban cuidadosas y curiosas, esperando prestas el momento que nos distraigamos para atacar. Con torpeza logré arrancar varios de aquellos ornamentos y los adosé a mis flechas. Aquello puso nerviosas a las criaturas y sin embargo me dio cierta sensación de seguridad. Disparé una
contra mis enemigos, y aunque la esquivaron, lo hicieron con temor. Tomé una segunda, una tercera, una cuarta, mejorando cada vez más mi puntería. Las criaturas dejaron de atacar para prepararse simplemente a huir. En algún momento, una de mis flechas impactó en el blanco, y la criatura cayó como atravesada por ella al piso para morir disuelta alrededor de mi flecha. Otra no esperó a seguir la misma suerte y se disolvió en la misma oscuridad de la cual había surgido. La poca luz que había sido robada a aquel lugar volvió. Y, mejor aún, la salud de mi compañera se restableció por completo. La influencia de las criaturas había desaparecido de aquel lugar, permitiéndonos seguir avanzando. En ese momento fue cuando descubrimos ciertos símbolos cada vez más brillantes también en aquel lugar. Mi compañera se acercó, lo revisó y se emocionó cada vez más. Sin duda, aquel pasillo era una pista adicional en aquel enigma. Avanzamos con cautela, pues empezamos a escuchar más claramente las voces de nuestros enemigos. La voz de Nia era cada vez más clara, pero también cada vez más molesta. Se lo notaba ofuscado, alterado, enojado con algo que había descubierto o que no lograba comprender. Sin duda el templo le revelaba algo que él no había esperado. La otra voz era una voz licana. Sin duda, los gruñidos que la reflejaban eran los de uno de los guargos que nos había atacado. Viento tomó la posición de ataque y me pidió que la siguiera. Esperábamos encontrarnos finalmente con quienes habían dañado tanto a mis amigos, con quienes habían terminado con sus vidas. Y yo estaba deseoso de esa venganza. Pero sabía también que si no fuera por mi compañera no tendría oportunidad alguna, así que respeté todas y cada una de sus instrucciones. No tardamos demasiado en verlos frente a frente. No tardamos demasiado en que ellos nos vieran. Evidentemente quedaban solo dos, Nia y su guardaespaldas, su barco. Viento me mantuvo atrás, esta vez protegiéndome ella a mí, y atacó sin más dilación al enemigo, que también desenfundó su arma, buscando con sus espadas el espacio del guargo que dejara libre para poderlo apuñalar o cortar. Lanzaba estocadas, cortes, apuñalamientos, sin encontrar realmente un punto débil. El guargo también utilizaba su arma, pero sus garras y fauces, buscando un espacio donde mi compañera pudiera abrir y herirla de muerte o por lo menos inhabilitarla. La velocidad de la batalla era realmente sorprendente. Más hábiles ambos que cualquiera de los guerreros de mi aldea, más hábiles incluso que cualquiera de las leyendas que poblaban las historias de las antiguas ancianas de mi pueblo. Y sin embargo, poco a poco, Viento fue prevaleciendo. Un tajo aquí, una estocada allá, un cansancio aquí. Fue desgastando al lobo. El lobo era impulsivo. Viento pensaba. El lobo seguía su instinto. Viento seguía las enseñanzas de un maestro. Unos segundos más tarde, el lobo descuidó su flanco y Viento apuñaló. Y el lobo se dobló de dolor. Intentó atacar nuevamente y logró asestar un pequeño tajo en Viento. Sin embargo, dejó nuevamente abierto su flanco y Viento apuñaló. Y el lobo, como fiera asustada, siguió atacando. Esta vez más fieramente que antes, más fuertemente que antes, pero no tan lógicamente como antes. Y Viento aprovechó cada pequeño error. No tardó el enemigo en caer. Viento no se descuidó y enfrentó a Nia. Nia, sin embargo, bajó su arma y nos miró con desprecio. Nos habló con aquella condescendencia que solo un inquisidor puede tener. ¡Ay, espíritu antiguo! ¡Pequeño elfo! Seguro han venido por el tesoro que yo también creí que había, pero pierden su tiempo como lo estoy perdiendo yo. No hay ejército, no hay armas, no hay tesoro, no hay nada de lo que las leyendas dicen que debería haber. Sin duda alguna pondré mis quejas ante el círculo de inquisidores. Me han mandado a una misión fallida. He perdido mis hombres, Dios mío. ¡Dioses!
¡Qué pérdida de tiempo! Tras ello, el elfo murmuró algunas palabras y se desapareció en el aire. Nos dejó con la extrañeza de aquella huida. A mí me dejó con las ganas de la venganza, de enfrentarlo finalmente por la muerte de mis amigos. Y sin embargo, cuando yo intentaba volver sobre mis pasos esperando encontrarlo fuera de aquel templo, mi compañera me detuvo. Se quedó mostrándome, señalando un pequeño cofre justo enfrente de nosotros. Viento abrió ansiosamente el cofre y encontró piezas que me recordaban aquellos extraños aparatos en el relato de Savage. Sacó del morral su cuaderno, estudió los dibujos que había estado copiando y se puso a trabajar rápidamente de un modo que yo no comprendía. No tardó demasiado en armar un extraño aparatejo, nuevamente muy parecido a los que había visto en el relato de Savage, y sonrió satisfecha, como si hubiera encontrado el mejor tesoro del mundo, como si hubiera encontrado el secreto de una leyenda, el pasadizo a la tierra de los dioses, como si hubiera encontrado una llave en el puerto de la luna. Yo tardé un poco en comprender, o no lo comprendí para nada, tanto así que Viento me lo explicó. Su maestro había resguardado y había puesto a Savage para protegerlo un conocimiento arcano y pasado. Así lo llamó ella, mecanismo que nos permitiría entender algunas historias que se habían perdido en el tiempo. Evidentemente Nia había encontrado o había intuido lo que era el tesoro, y aquello le había molestado porque él lo que buscaba era un arma. Aquel elfo nunca comprendió que la mejor arma es precisamente esta información. Pues es bien sabido que en nuestro mundo están despertando nuevamente los primordiales, aquellos enemigos de los cuales la historia de Savage nos ponía sobre aviso. Es bien sabido que aquellos primordiales la primera vez fueron derrotados por un grupo de dioses que adquirió sus poderes gracias al templo. Un grupo de dioses de los cuales Savage llegó a formar parte y que terminaron corrompiéndose todos menos el dios del mar. Es bien sabido también que los que derrotaron a aquellos dioses corruptos, los nuevos dioses, los que creemos que ahora existen, se encuentran desaparecidos. Que ningún sacerdote, que ningún aventurero, que ningún monje, que ningún ser pensante supo de ellos en varios siglos. Y entonces, es bien sabido que nosotros deberemos comprender esa historia, quizás entender los secretos del templo que brindó los poderes necesarios para destruir a aquellos primordiales y adquirir nosotros esos poderes. Es bien sabido que quizá le toque a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra generación, detener el mal que se avecina. Y estoy convencido que solo las historias encontradas en ese aparato nos darán una pista para enfrentar el mal que viene. Aquí es aventurero donde debes escoger, pues estamos llegando a las ruinas nuevamente de aquel templo. Aquel templo ya no alberga al antiguo dios, ya no alberga sombras, ya no alberga trampas. Mi compañera y yo nos encargamos de hacerlo seguro. Aquí es donde decides si es que te acercarás con nosotros ya no a escuchar las historias de mí, sino a verlas en este extraño oráculo mecánico, donde podrás entender las historias de los primordiales, de los dioses, donde nos ayudarás a descifrar los secretos de un pasado para combatir los peligros de un futuro. Haz tu elección, querido viajero. Si el video les gustó, les pido que se suscriban al canal, que le den clic en la campanita, que le den un me gusta al video, pues eso nos sirve mucho para que Historias de Antaria siga creciendo. Y a partir de ahora es cuando empezaremos a conocer las historias antiguas de aquellos seres tan poderosos que los mismos dioses les temieron en algún momento. Buen sueño, queridos aventureros y aventureras.